Buenas noches compañeros, soy Alejandra Elvira Álvarez May y el tema que les voy a presentar el día de hoy es enfermedad de Castleman. Y para no pasar desapercibidos, esta fotomicrografía teñida con HIE de un ganglio, se observa uno de los patrones más característicos histopatológicos que presenta esta enfermedad, que es la imagen en forma de piruleta, pero esto lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Esta es la agenda de los temas que se van a tratar: definición, clasificación, unicéntrica y multicéntrica, de cada una su epidemiología, su fisiopatología, su cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. También conocida como hiperplasia geofolicular de los ganglios linfáticos, va a ser un trastorno linfoproliferativo que afecta principalmente a los ganglios linfáticos. Fue descrita por primera vez en 1956 por Benjamin Castleman, de ahí su nombre, ya que el doctor descubrió en un masculino de 40 años, en su estudio histopatológico, un patrón inusual de linfoproliferación. Sin embargo, se tuvieron que analizar una serie de 13 casos donde se presentaban tumoraciones ganglionares para que se definiera como tal la enfermedad. Y bueno, vamos a tener dos clasificaciones: la clínica y la histopatológica. La clínica va a ser en unicéntrica y multicéntrica. La multicéntrica se va a dividir a su vez asociado al síndrome de Poems, idiopática, que a su vez se subdivide en el síndrome de Trafo, NOS e IPL, y también asociado al virus del herpes 8, que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. En cuanto a su clasificación histopatológica, la unicéntrica puede dividirse en dos: hialino vascular o de células plasmáticas o mixto. En cuanto a la multicéntrica, histopatológicamente se ve más asociado al patrón de células plasmáticas. En cuanto a su fisiopatología, actualmente todavía no se tiene bien definido qué es lo que causa estas adenopatías. Sin embargo, tanto la unicéntrica como la multicéntrica, todas se ven relacionadas con el aumento de la interleucina 6, que pues se verificó o se ve que hay una tormenta de citocinas que impulsa la proliferación e inflamación de los síntomas sistémicos. Entonces, en este esquema se observa la unicéntrica, que esto a qué se refiere: que solo afecta un ganglio o una zona ganglionar anatómica específica. Y bueno, va a ser un proceso neoplásico que involucra células dendríticas foliculares, y el 17% se ha asociado a que presenta mutaciones en el gen PDGFRB, que bueno, esta mutación altera las células dendríticas, lo que hace que se vea afectada la vía JAK-STAT3, lo que hace que haya una proliferación localizada y pues que solo haya un aumento de un solo ganglio, y esto pues también no va a haber síntomas, va a ser asintomático. En cuanto a la multicéntrica idiopática, esto quiere decir que no se tiene como tal definido qué lo causa. Puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, síndromes paraneoplásicos, incluso infecciones virales no identificadas. Y bueno, aquí también va a haber una tormenta de citocinas por un aumento de la interleucina 6, donde se van a ver varias vías activadas, como la JAK-STAT3, el mTOR, el interferón tipo 1, y también va a haber una activación de las células T, lo que propicia una proliferación e inflamación. Algunas citocinas clave pues es la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 2, el factor BGF, también CXL3 y TNF. Y el resultado es que hay una inflamación sistémica, que haya varias adenopatías múltiples, que también exista fiebre, pérdida de peso, anemia o hipoalbuminemia. Y la que está asociado al virus del herpes 8, aquí se presenta en pacientes VIH positivos o VIH negativos que están infectados con virus del herpes 8. Y pues esta es una infección de las células B, específicamente en las zonas del manto. Y como se muestra aquí en el esquemita, hay una expresión de genes virales y microARN. Eso hace que haya una estimulación, que haya una replicación viral activa que aumente la carga viral, y que también haya un aumento de la interleucina 6 y otras citocinas, lo que nos hace que haya una inflamación sistémica grave, lo cual pues igual se presenta con fiebre, anemia, hipoalbuminemia, adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, etc. Entonces, lo que nos debemos llevar de esta diapositiva es que todos los subtipos de enfermedad de Castleman van a converger en el aumento de la interleucina 6. Y bueno, hablando ya de manera más específica, la unicéntrica, como les decía, es con donde solo se ve afectado un solo ganglio linfático o un grupo de ganglios linfáticos en el mismo sitio anatómico. Y histopatológicamente se puede dividir en dos: en células plasmáticas, que representa el 20%, en la hialino vascular, que en su mayoría van a ser de este tipo, ya que representa el 80%.
En la variante hialina vascular, esta se da aproximadamente a la cuarta década de la vida. Su incidencia es similar en hombres y mujeres y no hay preferencia por algún tipo de raza. Y los ganglios linfáticos del mediastino son los más comunes, junto con el vaso y los tejidos blandos. De la variante de células plasmáticas, este va a aparecer aproximadamente en la edad media de inicio entre la quinta y la séptima década de la vida. Igual, su incidencia es similar entre hombres y mujeres y no hay preferencia por alguna raza. Tanto la hialina vascular como la de células plasmáticas va a ser asintomática, es decir, pues no se van a presentar síntomas y si hay, van a ser síntomas secundarios relacionados con la masa por compresión o dolor. En cuanto a la multicéntrica, es que afecta a múltiples ganglios linfáticos predominantemente en la región cervical y aquí pues pueden ser de 3. La idiopática se presenta en un 35% asociado al síndrome de Poems en un 5% y más frecuente asociado al virus del herpes 8 en un 60%. Las manifestaciones clínicas que van a aparecer en la multicéntrica son sistémicas que incluyen fiebre, pérdida de peso, anasarca, linfadenopatías generalizadas y hepatomegalia. También existe anemia, hipoliminemia, algunas citopenias y generalmente los marcadores inflamatorios suelen estar elevados. Y bueno, como les decía, puede estar asociado a estos tres y la idiopática pues se divide en tres. El síndrome de POMS, que puede ser polineuropatía, organomegalia, endocrinopatías, trastorno de las células plasmáticas monoclonales y cambios cutáneos. La idiopática, que es el síndrome de Trafo, es decir, que estos pacientes presentan trombocitopenia, ascitis, fibrosis reticular, disfunción renal y organomegalia. El NOS, que estos pacientes muestran un recuento plaquetario y niveles de inmunoglobulinas elevadas y su histología va a ser plasmocítica, es decir, asociadas al perfil de células plasmáticas. Y el IPL, que apenas se está estudiando, son pacientes que no cumplen ni con el perfil trafo ni con el perfil POEMS, ni tampoco con el perfil NOS. Y estos pacientes van a presentar trombocitosis, hipergamaglobulinemia y una presentación clínica menos grave. Algo que quiero destacar de aquí es que la Asociación Americana de Hematología dice que los pacientes que están relacionados con el síndrome de Trafo tienen un peor pronóstico. Y bueno, el diagnóstico va a ser 100% biopsia junto con el examen histopatológico. Sin embargo, se van a poder utilizar otros tipos de estudios como el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Y pues este se puede utilizar para excluir algunos diagnósticos alternativos y también se utiliza para seleccionar el ganglio linfático para la biopsia. También características patológicas y positividad para el virus del herpes 8. También podemos utilizar biometría hemática para identificar anemia, trombocitopenias o más que nada estas citopenias. La química sanguínea para ver la función renal. Pruebas de función hepática para ver si está existiendo también una disfunción hepática. Y sí, pero principalmente es histopatológico para los 5 subtipos eh, de enfermedad de Castleman. Sin embargo, específicamente para el de tipo multicéntrico idiopático se confirma mediante dos cosas, el hallazgo histopatológico y los hallazgos clínicos. Por ello es que la Asociación Americana de Hematología nos propone estos criterios para poder llegar al diagnóstico de enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática. Y bueno, esto nos dice que se confirma cuando dos criterios mayores, al menos dos de los criterios menores y que presente una anomalía en las pruebas de laboratorio. Y bueno, ¿cuáles son los criterios principales? Que ambos tienen que estar positivos. Es decir, características histológicas de los ganglios linfáticos compatibles con el espectro de enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática. Asimismo, también, pues esto se los voy a explicar un poquito más en las enfermedades, en las imágenes histopatológicas. También otro criterio que debe estar presente es que los ganglios linfáticos deben estar agrandados mayor a 1 centímetro de diámetro. En cuanto a los criterios menores, se necesitan al menos 2 de los 11 criterios y al menos un criterio de laboratorio. En criterio de laboratorio tenemos PCR elevada, anemia, trombocitopenia, hipoliminemia, disfunción renal o hipergamaglobulinemia policlonal. En cuanto a lo clínico, pues son síntomas constitucionales, ya que pues estos llegan a ser muy inespecíficos y también pues se llegan a presentar en diferentes tipos de patologías. Pero si existe o si presentan el paciente estos, pues sí tiene que cumplir con estos síntomas que nos dice que tiene que ser sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, fatiga, es decir, síntomas B, que es lo que hemos estado viendo en estas clases. También vaso hígado agrandados, acumulación de líquido como edema, nasarca, ascitis o derrame pleural,
neumonitis intersticial linfocítica y hemangiomatosis, que pues tiene que estar presente. Y asimismo, antes de llegar a este diagnóstico, primero se deben de realizar criterios de exclusión, es decir, que antes de que pensemos en enfermedad de Castleman, ya descartamos todo lo más frecuente epidemiológicamente, como lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad de Still, artritis idiopática juvenil, síndrome linfoproliferativo autoinmune, linfoma de Hodgkin no Hodgkin, mieloma múltiple, síndrome de Poems, entre otros. Entonces, antes de que lleguemos o en el diagnóstico de enfermedad de Castleman, ya debemos de haber diagnosticado otras enfermedades que llegan a ser más frecuentes y que nos llegan a dar el mismo patrón clínico. Y bueno, pasando a la histopatología, vamos a hablar primeramente de la hialinovascular, que es la asociada unicéntrica. Y bueno, en esta fotomicrografía teñida con HIE de un ganglio linfático, vamos a observar un patrón característico que en estos folículos se va a observar un patrón en aros de cebolla o anillos de cebolla. ¿Qué sería esto? Tenemos el centro germinal y la zona de manto nos hace simular como estos anillos de cebolla porque pues están rodeando al centro germinal. ¿Qué es esto? Asimismo, también vamos a observar la hialinización de manera más eosinofílica, que es esta parte de aquí, que pues son los depósitos de proteínas. La imagen de la derecha va a ser una fotomicrografía, igual teñida con HIE de un ganglio linfático, donde también se observa la lesión característica, que es en forma de piruleta, que era la imagen que vimos al inicio de la presentación, que es un vaso sanguíneo que atraviesa el centro germinal y con mucha imaginación, pues este sería como el palito de la paleta y la zona de manto, que es esto, pues sería como la paleta, como tal, el dulce. Otro patrón característico va a ser la banda esclerótica, que llegan a ser estas, que se presentan de un color rosado eosinofílico más presente. Asimismo, también otra lesión característica es la gemelación, que son en esta fotomicrografía teñida con HIE, igual de un ganglio linfático, se puede observar un folículo y el folículo presenta dos centros germinales. Normalmente cada folículo solo debería de tener un centro germinal, pero aquí se pueden presentar dos o más, que serían estos, 1 y 2. Y igual esta es una fotomicrografía de inmunohistoquímica teñida con CD23, donde igual se resalta los dos centros germinales aquí y el folículo. Y estas imágenes las saqué de Pathology Online. Este patrón muy peculiar que se observa en la enfermedad de Castleman son las células dendríticas plasmáticas que tienen una apariencia en forma de cielo estrellado. En esta fotomicrografía teñida con HIE, así igual de ganglio linfático, se observan estas células más pálidas, intercaladas, por lo que dan una apariencia en forma de cielo estrellado. Igual, si queremos su presencia de células dendríticas plasmáticas, se puede teñir con CD23 y también se pueden observar esas células intercaladas en el espacio interfolicular, que son estas. Y nos dan el patrón de cielo estrellado. Ya pasando a la histopatología del tipo de células plasmáticas, en esta fotomicrografía de bajo aumento de un ganglio linfático teñida con HIE, se observa una arquitectura preservada. Los senos, que son como estas líneas más pálidas, están abiertos, que son esas estructuras alargadas. Aquí son estas. Y aquí lo que se van a observar son las láminas plasmáticas que se observan más basófilas, que eso nos quiere decir que son células plasmáticas. En esta otra fotomicrografía de mayor aumento, igual se observa como esta lámina de células plasmáticas que se pintan más basófilas, que serían todas estas. Asimismo, si queremos confirmar la presencia, podemos realizar una tinción de inmunohistoquímica para CD38, donde se observarían pues, que pintan estas células, y esto nos dirá que son positivas. La histopatología mixta, pues más que nada son casos que muestran ambas variantes, tanto la variante hialina como la variante de células plasmáticas.
Y bueno, esta imagen igual es de un ganglio linfático, ambas imágenes son de un ganglio linfático teñido con H&E, donde se observan los centros criminales con gemelos, y como les decía, aquí incluso se pueden llegar a ver tres. Ay, perdón. Y también se puede llegar a observar estas láminas de células plasmáticas. Pasando a la otra fotomicrografía, igual observamos los dos centros criminales, que son los gemelos, en un solo folículo, y el barrido o la lámina de células plasmáticas. Y bueno, específicamente la histopatología multicéntrica del virus del herpes 8 que les comentaba que es una de las más frecuentes, aquí en esta fotomicrografía se observan los folículos que varían de tamaño. Igual algo muy característico o como tip que se puede ver histopatológicamente aquí son los límites borrosos entre las zonas de manto y las áreas interfoliculares, porque si se observa aquí, este es el centro germinal y esta es la zona de manto, pero no llegamos a distinguir en qué momento ya se terminó la zona de manto y empezó la interfolicular, y pues eso se le llamaría el límite borroso. Igual, en estas líneas alargadas o más pálidas son los senos que están abiertos. En esta otra fotomicrografía, teñida con H&E de un ganglio, igual se observan las células plasmáticas interfoliculares, que serían estas. Asimismo, en los 5 subtipos de enfermedad de Castleman se necesita tener tinción o inmunohistoquímica para virus del herpes 8, donde se verán positivas en la zona de manto principalmente. Igual se observarán como células que pintan positivas diversas en las áreas interfoliculares. Y bueno, como lo mencioné, la tinción para virus del herpes 8 debe realizarse en todos los subtipos de la enfermedad de Castleman. Y bueno, por lo general, esas células tienen un perfil inmunohistoquímico característico. Además de ser positivas para el virus del herpes 8, también son positivas para la cadena pesada de IgM, que igual observamos que se pinta la zona de manto. Y también está restringida para la cadena ligera de lambda y kappa, donde también vamos a observar estas células positivas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, va a ser unicéntrica, que va a ser heresis de la lesión, es decir, quitarlo. También van a hacer radiaciones, embolización o terapia neoadyuvante con rituximab. En la multicéntrica debemos de recordar que el paciente se debe de individualizar. Asimismo, tanto para el perfil idiopático como para el trafo, van a ser de primera línea inmunosupresores como el siltuximab, corticosteroides. Para el POEMS, pues igual se tiene que individualizar al paciente, y para el virus del herpes 8, pues terapia retroviral. Esto parece muy sencillo, pero no. Cada paciente se le debe de dar su debido tratamiento y seguimiento, y pues ver qué es lo que tiene clínicamente cada paciente. Y pues eso sería todo. Estas son mis referencias. La mayoría los saqué de la Asociación Americana de Hematología del 2024, que es la más actual para el síndrome de Castleman. Y eso sería todo. Hasta luego.